Buenas noches, hermanos y hermanas que nos sintonizan. En esta noche vamos a hablar sobre el tema obediencia para sanar. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hay dos situaciones en la vida del ser humano que lo pueden llevar a sentirse mal espiritualmente y físicamente y que incluso lo pueden llevar hasta desear la muerte. Una de ellas es la pobreza y otra es la enfermedad. Y aquel que padece de una enfermedad que también hasta cierto punto se le ha tratado como incurable, comienza, por así decirlo, a vivir un infierno acá en la tierra. ¿Y quién quiere estar enfermo? Definitivamente que nadie. Nadie quiere estar enfermo, pero se pueden dar por diversas situaciones las enfermedades. Recordémonos que hay enfermedades que son crónicas con las que el paciente o el enfermo tiene que aprender a vivir con ellas bajo ciertos cuidados médicos. Y hay otros que son detectadas de la noche a la mañana, por así decirlo, y que ya no tienen cura. Y entonces se recurre a la oración, se recurre a Dios, se recurre a la intercesión. Pero en todo esto hay también que seguir ciertos pasos que a veces nos resistimos a seguirlos. Y por eso el tema se llama obediencia para sanar. Recordémonos que el enfermo en su desilusión se vuelve desconfiado y ya no cree en nada, ni en médicos, ni en medicinas. Porque ha sucedido y la Sagrada Escritura nos narra también de aquella mujer que había gastado todo su dinero para lograr la sanación de la enfermedad que le aquejaba. Había gastado todo. Era una mujer que ya estaba decepcionada, que ya no creía en los médicos, que ya no creía en la medicina. Y eso le pasa a muchos en la actualidad. Hay quienes hay quienes tienen enfermedades que solo aquel que las ha sufrido o que las está sufriendo le puede entender y comprender. Y llega al extremo el enfermo que ya no quiere pero obedecer a nadie, ni al médico, ni la receta que le dejaron, ni mucho menos obedecer a Dios, deja de creer en Dios y es donde comienza la catequesis del maligno a meterse sutilmente en la mente del enfermo. No que Dios te ama, no que Dios es todo amor y mira cómo te tiene postrado en la cama, paralítico, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no quiere saber nada de recetas este enfermo también. Jesús, cuando aparece para curar a algunos enfermos que le piden curación, les impone alguna condición. Póngale atención a eso. Les impone, les exige, quiere que obedezcan con lo que Él les está pidiendo. Les impone una condición. Y es donde el ser humano pues se resiste a ese tipo de condicionamiento, llamémosle así, esa obediencia que tiene que tener para poder sanar. Es donde el enfermo ya no quiere saber nada y que venga Jesús y todavía le pida algo que él tiene que hacer para poder sanar, como que no. Pero podríamos ver un ejemplo. Eh, por ejemplo, todos recordamos aquel pasaje del ciego, ¿no?
lo envía a lavarse en la piscina de Siloé para recobrar la vista. Para Jesús hubiese sido de lo más simple, de lo más sencillo, de lo más práctico, simplemente decirle, abre tus ojos y ve, así como lo hizo en algunas ocasiones, pero pone una condición. Ve a la piscina y lávate los ojos y vas a recobrar la vista. Y aquel que hizo, aquel no dijo, no, ya no, ya no quiero, ya no creo, esto es imposible. Y esto es dentro de para lo que el ser humano, póngase atención a esto, para la ciencia es imposible, para Jesús es posible. Y la iglesia lo tiene tipificado cuando ya la ciencia ha agotado todos los recursos, cuando ya no hay medicina posible para esto, aparece el doctor de doctores dando ciertas instrucciones también que hay que cumplir, que hay que obedecer, y la iglesia reconoce esa curación o la sanación como un milagro. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante les voy a decir el por qué lo estoy mencionando. Recordemos otro pasaje bíblico de aquellos leprosos, que eran 10 en total, que le suplican a Jesús que los cure. Y Jesús les da una orden. Deben presentarse al sacerdote. Deben de presentarse al sacerdote. Al primero, ¿qué le dijo? En lo que estoy narrando. Al primero le dice, ve a la piscina y lávate. A los leprosos le dice, deben de presentarse al sacerdote. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Obedecen. Ellos obedecen. Mientras van por el camino a buscar al sacerdote para presentarse ante él, les llega la curación. Y eso es lo que hay que ponerle atención a los signos que nos transmiten las Sagradas Escrituras para ir entendiendo y comprendiendo cómo es esto. A veces muchos confunden esto como yo le voy a pedir al Señor y con eso estamos ya listos. No nos perdamos, hermanos. Hay que cumplir ciertas condiciones, hay que obedecer en lo que las Sagradas Escrituras nos están transmitiendo y en lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Hay que obedecer. Si quieres sanar, indudablemente que hay que obedecer. Y esto de obedecer implica fe, implica confianza. Fe y confianza en la persona que ordena, que es quien está poniendo las condiciones. Fe y confianza en la persona que está poniendo las condiciones. Lamentablemente, a pesar de muchas indicaciones que se dieron, ordenanzas que se transmitieron cuando se dio la época del encierro por el COVID, mucha gente desobedeció, mucha gente no creyó, mucha gente no confió en lo que se estaba transmitiendo para evitar que esto se propagara más allá, y el resultado fue fatal para muchos. Y sin embargo hay otros que salieron de ese estado, de los que aún, algunos que cayeron incluso en coma, que tenían también que ser intubados para ayudarlos a respirar, y muchos intercedieron por estas personas y obedecieron también las indicaciones que les daban los médicos, pero tenían su fe y su confianza puesta en el Señor. Medicina más fe y confianza en el Señor, yo creo que los resultados pueden ser pues bastantes positivos.
Al leproso que se le acerca cuando baja del monte de las bienaventuranzas, Jesús lo cura al instante sin ponerle condiciones. A unos les puso condiciones, al ciego del camino, a los 10 de los leprosos, pero a este no le pone condiciones. Como que aquí tiene que ver también muchísimo la misericordia del Señor. Pero a los 10 leprosos, en cambio, para ser curados, como ya lo dije, les impone ir antes al sacerdote, que era el encargado de testificar la curación de algún leproso. Él era, como quien dice, el que confirmaba la curación. Es decir, este está sano, este se sanó, qué bueno que se sanó. Ya logró salir de ese problema que tenía. Qué bueno, yo doy fe de que ya está sano. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante les voy a explicar también el por qué se tiene que ir con el sacerdote, el por qué la iglesia tiene que reconocer una curación o una sanación que parecía imposible para la ciencia médica, pero no olvidemos la obediencia. Obedecer esencialmente para nosotros los católicos cristianos es acatar la voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. Y aquí es donde a muchos, lo que voy a ir comentando, como que no les va a parecer, como que no les va a gustar, porque esperan, por ejemplo, cuestiones mágicas como encender, voy a poner una veladora con forma de piecito para que se me cure el pie. O voy a poner una veladora con forma de manita para que se me cure la mano. O una veladora con forma de hígado para que se me quite lo que tengo, lo que siento en el hígado. Ahí estamos cayendo también en una especie de superstición o de superfechería, creo que es la palabra que se menciona, que no nada que tiene que ver con las Sagradas Escrituras ni con la voluntad de Dios. A muchos, como dije, les va a chocar quizás esto que digo, pero recordémonos que en las Sagradas Escrituras abundan las indicaciones, los pasos o lo que tiene que hacer el enfermo para poder obtener la sanación. No es solo en el Nuevo Testamento porque a Jesús se le antojó, no, aquí me voy a dar mi paquete y vamos a hacer que me obedezca para que los demás miren. Todo esto son signos que encierran una gran enseñanza. Seguir las indicaciones que el Señor traza es un camino muy derecho para llegar a la sanación deseada. Y aquí hay que tener cuidado. Muchos en su desesperación pues empiezan a buscar, voy a ir con aquel curandero que me recomendaron, porque ya me di cuenta que la medicina que estoy tomando no sirve, no me está haciendo efecto. Ya me di cuenta que ir a misa, que ir a pedirle a Dios, no, tampoco está haciendo efecto. No, yo voy a ir con el curandero, voy a ir con aquel espiritista. No, pero me dijeron también que en ciertas artes oscuras que se practican hoy en día, también ahí se puede obtener la sanación. Y que me van a dar unas piedrecitas, que me van a dar unos amuletos, etcétera, etcétera. Momento. Eso no está en las Sagradas Escrituras. Eso no es lo que dice la iglesia, el magisterio de la iglesia. Es totalmente diferente. Y si se quiere sanar, y es la voluntad de Dios, póngale atención a eso, es la voluntad de Dios, entonces hay que ser
obedientes en lo que el Señor quiere para llegar a la sanación deseada. Como dije anteriormente, la obediencia es una prueba de fe, de confianza. Yo voy a demostrar que confío en el Señor por lo que Él me está pidiendo, por lo que Él quiere que yo haga, por lo que Él quiere que tú hagas. Fíjense que, por ejemplo, eh, cosas tan sencillas, cosas tan prácticas, las obviamos porque desconfiamos, porque no creemos. Hay personas que son hasta desconfiadas del propio médico que les está extendiendo una receta, o solo basta con mirar el precio de la medicina y se acongojan. Pero en todo esto interviene Dios, y es posible conseguir la medicina cuando se obedece, cuando se tiene confianza en el Señor, cuando se acata lo que Él dice. Y esto le puede parecer a usted algo así, porque si algún defecto tenemos, y lo voy a decir de esta manera, muchos, es que escuchamos pero no creemos, no confiamos. Y entonces hay que obedecer. Y fíjense que a los del pueblo hebreo, ¿no?, cuando sufrieron mordeduras mortíferas de las serpientes en el desierto, el Señor les prescribe mirar una serpiente de bronce colocada en alto sobre un palo. Como que hay una contradicción en lo que sabemos de las Sagradas Escrituras, y muchos toman esto como un ídolo, como algo en lo que hay que postrarse, como algo en lo que hay que rendirle culto, tributo, porque con solo mirarla ya quedé sanado. Pero esto tiene otra simbología en las Sagradas Escrituras. No olviden que las Sagradas Escrituras nos transmiten se nos presentan los secretos por medio de símbolos que hay que saber descifrar. No voy a ampliar en este tema porque no es el asunto, simplemente me estoy enfocando en que hay una obediencia de parte del pueblo hebreo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y tuvieron fe y tuvieron confianza en Dios, y alzaban su vista hacia esa serpiente de bronce, y lo que sucedía era lo que nadie se imaginaba: quedaban sanos. No morían a causa de la mordedura de las serpientes. Y esto, como vuelvo a decir, parecía algo sin sentido definitivamente. Eso de mirar la imagen de un animal repugnante, ¿ah?, no tiene lógica, no tiene lógica. Y más si tomamos en cuenta las leyes del Señor acerca de las imágenes. Pero vuelvo a repetirlo para que no haya ninguna confusión, que esto tiene un sentido más profundo que ustedes ya probablemente muchos ya sepan porque han recibido algún tipo de formación. El Señor no les estaba pidiendo creer en algo mágico, ¿ah?, sino en su palabra. Y eso es lo que tiene que hacer el enfermo: creer en la palabra de Dios y olvidarse de todas esas situaciones que se ofrecen hoy en día. Que pongas esta banda mágica y esto le va a quitar la artritis, que póngase este brazalete y ese le va a quitar todo, que tomes esta medicina y le cura del cáncer, le cura de la próstata, le cura de la hepatitis, de la cirrosis, le cura de todo. Eso es mágico. Un pensamiento mágico. Y lamentable, muchos, en su afán de curar, gastan su dinero en ello. Gastan su dinero en los curanderos. Gastan su dinero en amuletos.
porque hay una necesidad, pero se olvidan de poner su fe y su confianza en Dios. Y lo que es peor, lo quieren todo así, a dormirse hoy y ya mañana amanecer sanos. Eso es lo interesante. Si a pesar de todo, cuando miraban a la serpiente, creían que al ver a la serpiente de bronce quedarían sanados, entonces sorprenderían la curación. Creer, obedecer la palabra, tener confianza en la palabra y creer en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Por eso, el título del tema, vuelvo a repetirlo, obediencia para sanar. Obediencia para sanar. Naamán. Recuérdense quién era Naamán, el sirio profeta Eliseo. El sirio, este era Naamán. El profeta Eliseo le ordenó que se bañara 7 veces en el río Jordán para ser sanado de la lepra. 7 veces. Imagínense ustedes el sufrimiento que estaba pasando este pobre hombre que buscó al profeta de Dios. Y como este tenía pues una investidura, creía que con solo presentarse le iban a imponer la mano o le iban a hacer una noche de sanación o que iban a interceder por él en un grupo de oración e iba a quedar sanado de la lepra. Momento. ¿Qué le dice el profeta? 7 veces se tenía que bañar en el río Jordán para ser sanado. 7 veces. ¿Y qué pasó con este hombre orgulloso? Que montó en cólera. Definitivamente le parecía ridículo hacer un largo viaje para irse a bañar en el río Jordán. ¿Cómo le parece ridículo a muchos ir con el especialista, ir a buscar al médico? ¿Cómo les parece ridículo a muchos buscar el sacramento de la unción para los enfermos? Les parece ridículo. Y más si están metidos en una cultura de materialista, en creencias y en la ciencia. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso, hombre? Eso no es, eso es para aquellos los crédulos en esas cositas de la fe, de la religión, ¿no? Eso no es para nosotros. Sucede. Y lo cierto es que cuando Naamán obedeció y se bañó en el río Jordán, ¿qué pasó? Quedó limpio de su lepra. ¿Qué intervino acá? Se tuvo que despojar de toda de todo ese su orgullo que tenía, y tuvo que creer en la palabra de Dios por medio del profeta y tuvo que actuar con obediencia. Obedeció para sanar. El ciego del camino obedeció para sanar. Los 10 leprosos que iban también caminando a buscar al sacerdote obedecieron para sanar. Estamos claros en eso, ¿no? Estamos bastante claros. Obedecieron para sanar. Pero aquellos que estaban también, que se habían sido mordidos por las serpientes en el desierto, obedecieron para sanar. Y sumado a esto, tuvieron fe y confianza. Póngale atención. Pero fe y confianza en la palabra de ¿quién? En la palabra de Dios. Entonces, a Naamán le sucede lo mismo. Y entonces, cuando escuchó la palabra de Dios, cuando tuvo fe, cuando tuvo confianza y se bañó las 7 veces, quedó sano.
quedó sano. La obediencia, entonces, a la palabra implica abandono en las manos de Dios. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, te pongo mi enfermedad en tus manos. Señor, haz de mí lo que quieras. Cuando el enfermo toma esta actitud, se está prácticamente abandonando a la voluntad de Dios, a las manos de Dios. Claro, como lo dije, nadie quiere enfermarse, nadie quiere sufrir, nadie quiere padecer dolores, nadie quiere ser un estorbo para la familia, nadie quiere ser una carga para la familia, ¿ah? Nadie quiere gastar sus ahorros en médicos, en hospitales y en medicinas. Nadie lo quiere. Por eso dije en un principio, hay dos cosas que pueden destruir al ser humano, es la pobreza y la enfermedad. El que está en la pobreza busca ser rico, y el que está en la enfermedad busca sanar, y el que está sano piensa que nunca se va a enfermar. Esa es otra situación. Entonces, la Biblia abunda en indicaciones que el Señor da para conseguir la curación. La Biblia abunda en indicaciones que el Señor da para conseguir la curación. Y una de las más específicas se expone en el libro del Eclesiástico. Ahí es donde está una de las más específicas, donde se dan algunas normas para el enfermo. Eclesiásticos capítulo 38, versículos del 9 al 12. Tome nota, Eclesiástico capítulo 38, versículos del 9 al 12. Hijo mío, cuando estés enfermo, no seas impaciente. Pídele a Dios y Él te dará la salud. Huye del mal y de la injusticia y purifica tu corazón de todo pecado. Ofrece a Dios sacrificios agradables y ofrendas generosas de acuerdo con tus recursos. Pero llama también al médico. No lo rechaces, pues también a él lo necesitas. Palabra de Dios. Si usted le puso atención a lo que yo leí, si puso atención a la palabra de Dios, va a entender algo que se nos pasa por alto, por así decirlo. Y uno de ellos es: no seas impaciente, ten paciencia. Claro, ante la enfermedad todos somos impacientes y nos queremos curar, como dije anteriormente, de la noche a la mañana. O sea, yo me quiero curar ya. Yo no quiero esperar, ya no quiero seguir tomando medicina. Yo quiero volver a mi vida normal. Hay muchas situaciones que no están bajo nuestro control y bendito sea Dios. La medicina ha avanzado muchísimo en estos últimos años, porque Dios lo permite, porque Dios ha permitido que existan los médicos para llevar sanación al enfermo. Pero como dije en un principio, medicina más la palabra de Dios, aunque lo voy a poner a la inversa para que muchos no lo tomen a mal, pero
Lo digo de esta manera: poner la confianza en Dios, escuchar su voz, tener fe y confianza, más el médico, indudablemente que vamos a ver resultados. Y como dije, a estos se les llama también, cuando ya la medicina ya no da más, se les llama milagros. Y quiero transmitirles que el Concilio Vaticano afirma tres cosas de los milagros que son posibles, que pueden ser conocidos con certeza y que con ellos se prueba legítimamente el origen divino de la religión cristiana. Son tres situaciones. La iglesia no desmiente que hayan milagros. La iglesia no dice que no son posibles las curaciones, pero donde ya no puede la ciencia humana, puede Dios. Pero hay que obedecer si se quiere sanar. No es solo así. Desde el año 1882, estoy hablando de cuántos siglos, desde el año 1882, funciona en Lourdes una oficina de comprobaciones médicas. Hasta 1955, según los datos que tengo acá, habían desfilado por esta oficina 32,663 médicos. Le estoy dando el dato del año 1955. Súmele a la fecha, estaríamos hablando de más o menos 60 años. Y en ese entonces habían 32,000 médicos. ¿Por qué número andará en este momento? Lo cierto es que esta oficina acepta la inscripción de todo médico que lo solicite, cualquiera que sea su creencia religiosa, nacionalidad, raza, etc. De hecho, los ha habido católicos, protestantes, judíos, hindúes y hasta ateos. Hasta racionalistas también. En miles de casos han declarado que la curación fue inexplicable desde el punto de vista médico. Y otra cosa en la que tiene que tener mucho cuidado: no se deje apantallar por esos shows que se montan muy bien en la televisión, que parecen circo, donde aparece un ser humano capaz de darle órdenes al Espíritu Santo para que la persona sea sanada en ese momento, para que se levante de una silla de ruedas, para que se le sane el colon que tiene irritable, etcétera, etcétera, etcétera. No, se lo estoy diciendo. Si usted quiere sanar, obedezca a la palabra de Dios y a su médico. Tenga fe y tenga confianza. Entonces, cuando ya el médico da otro veredicto, otra afirmación de que fue posible esa sanación, de que el enfermo fue examinado por los médicos antes y después de la curación. La existencia de la enfermedad tiene que constar antes de la curación con pruebas clínicas que son radiografías, biopsias, encefalogramas, análisis bacteriales, análisis de sangre, etcétera, según lo demande la naturaleza de la enfermedad. Hay una ficha clínica, por así decirlo. Hay una ficha clínica. Entonces, quedan excluidas de antemano todas las enfermedades que sean puramente ¿de qué? De origen nervioso. Tiene que tratarse de enfermedades orgánicas, no puramente funcionales. La curación debe de ser científicamente inexplicable por no haberse aplicado tratamiento adecuado, instantánea y duradera. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto acerca de los milagros y lo que dice el Vaticano?
póngale atención usted a lo siguiente. ¿La curación del ciego fue un milagro o no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se lo explica las Sagradas Escrituras? Como un milagro. La curación de los leprosos, ¿cómo lo ve usted? Como un milagro también. Así lo explica las Sagradas Escrituras. Y Jesús era seguido por los milagros que hacía, pues. Pero media vez camino a la cruz ya nadie lo siguió. Ya cuando él hablaba cosas más serias, más concretas, no, aquí ya no entra, aquí ya no tengo confianza, aquí ya no tengo fe, aquí ya no voy a hacer caso a la voluntad de Dios. Entonces, son milagros. Y las Sagradas Escrituras nos narran en los evangelios acerca de los muchos milagros que hizo Jesús, pero póngale atención usted también a los que fueron mordidos por la serpiente. No había antídoto y fueron milagros. Y la curación de Naam fue un milagro. Por eso es que estaba mencionando los milagros y porque la medicina también, ante situaciones que no se puede explicar, lo tipifica también como un milagro. Entonces se somete al enfermo a observación durante un año. Solo entonces la oficina de comprobación afirma que la curación es inexplicable científicamente hablando. Para Lourdes, o por más bien dicho, por Lourdes, han pasado 300 millones de personas. En los archivos de la oficina médica de Lourdes hay 3.184 expedientes de curaciones inexplicables por la medicina. De esto, la comisión eclesiástica en 19 años de trabajo solo ha aceptado 54 casos como auténticos milagros. No es que los demás no sean milagros, es que la iglesia es muy rigurosa antes de declarar un hecho como milagroso. Y un hecho milagroso auténtico puede no ser reconocido como tal por la iglesia por falta de algún requisito. Es famoso el caso de la enferma Mary Bailey Ferrand, que fue examinada por Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina. Él mismo cuenta el caso en su libro Viaje a Lourdes, acompañada por la curiosidad de una peregrinación de enfermos que iban a Lourdes. El médico, por naturaleza, por ser una persona versada en la ciencia, era escéptico. Entre los enfermos, pues escogió así a Mary Bailey por parecerle que era el caso más desesperado, el más angustiante. Y llegó a decir, si esta enferma se cura, sería un milagro verdadero. Entonces yo creería. ¿Y usted no se ha puesto a pensar que si usted se enferma y donde aparentemente ya no hay sanación, pero se da, ¿cuántos creen usted que van a creer en Dios por ese milagro que Dios obró en su vida? Increíble. La enferma tenía peritonitis tuberculosa en último grado. Los que son médicos, los que están estudiando medicina, pues saben muy bien a lo que me refiero. Él mismo había desahuciado como a la persona en este caso como pérdida. Ya no había marcha atrás, ya no había posibilidad de curarse. Sin embargo, en Lourdes, ante los ojos atónitos de Alex Carrel, aquel abdomen voluminoso descendió instantáneamente a su volumen normal. Él examinó a la enferma y la encontró curada. Cumplió su palabra, se convirtió al catolicismo y murió católico. Esto es un dato que usted puede verificar en internet si quiere.
o en algunas bibliotecas o en algún libro de los que este señor escribió para que se dé cuenta de algo muy importante. ¿Usted quiere sanar, hermano y hermana? Obedezca a Dios. Póngase en las manos de Dios con toda confianza, con fe. Obedezca también a su médico, porque ya leímos en la palabra de Dios, en el libro del Eclesiástico, capítulo 38, versículos del 9 a 12. ¿Cuáles son las indicaciones de la palabra? Y se insiste en algo muy importante. No sé si le puso atención en lo que leí, pero se insiste en la pureza de mente y en la pureza de corazón. Se insiste también en la generosidad, ofrendar algo al Señor y en servirse a los médicos. Por algo están los médicos, por algo está la ciencia. Póngase usted a pensar cuánto ha avanzado la ciencia que fue capaz de desarrollar una vacuna para frenar el COVID-19 en tiempo récord. Pero los escépticos, los que dudan de todo, eso ya estaba programado, eso fue algo que hicieron, esto es algo que ya estaba pues para podernos probar cómo puede ser que un gobierno pueda dominar a las masas, cómo les podemos quitar su libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí está la ciencia que ha servido para salvar a muchas vidas, porque esta gente también puso su confianza en el Señor. También le ofrendó algo al Señor. También en el momento de enfermedad, de angustia, de estar en tinieblas, ¿qué sucede? Como que la mente se limpia, como que el corazón se limpia. Y recuérdese usted lo que le pasó a San Pablo. Un hombre orgulloso, un hombre prepotente, un hombre perseguidor de cristianos, pero cuando se vio enfermo, cuando se vio privado de la vista, porque estaba ciego, y usted tómelo de las dos vías, ciego espiritualmente y ciego físicamente, y ciego quizás a una realidad que se le presentaba que era avasalladora, él fue en lo interno y tenga usted la seguridad que se limpió, se limpió. La inmensa mayoría le da importancia al médico, le da importancia a las medicinas, pero pasan por alto lo concerniente a la pureza de la mente y del corazón, a la amistad con Dios, que debe de existir para poderse acercar a Dios con más confianza para suplicar la salud. Yo creo que se está entendiendo bastante, con bastante amplitud, lo que estoy transmitiendo para que usted, si alguna vez se enferma o está enfermo, pues actúe de forma diferente. Muy importante es también, y de una forma muy explícita, las normas que presenta la Sagrada Escritura para los enfermos que se encuentran muy delicados de salud. Y eso nos lo narra también Santiago. Si alguno está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, que los llame para que oren por él en el nombre del Señor y le unten aceite, y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted eso? ¿Realmente lo cree?
Si usted está enfermo, ha solicitado a su sacerdote que le administre el sacramento de la unción. ¿Lo ha hecho? ¿O cree que simplemente es para aquellos que ya están en el ocaso de la vida, que ya no se van a levantar del lecho? No, es una condición también del Señor y hay que obedecer la palabra de Dios. Si usted lo cree, pues qué bueno. Y aquí nuevamente en este pasaje bíblico se le está dando la importancia a la amistad que tiene que tenerse con Dios por medio de la confesión de qué, de pecados y la oración de la fe comunitaria con unción del enfermo. Límpiame primero, corazón puro, mente sana. ¿Qué pasó con aquel que estaban bajando del techo? ¿Quién actuó ahí? La comunidad. Los que querían que éste se sanara, los que estaban intercediendo por él de una u otra manera, que lo llevan hasta la presencia de Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús le dijo al enfermo, al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Antes de, mi mente tiene que estar sana, mi corazón tiene que estar limpio y ahí poderme acercar a Dios con confianza y apoyándome en la oración comunitaria, más el sacramento de la unción, más la medicina. Los resultados pueden ser milagrosos. Pero como ahora todo lo queremos oír a como nosotros se nos antoja, ¿no? Ore por mí, hermano. Ore por mi salud, hermano. Ore por mi suegra, hermano. Hay que ayudar a los enfermos también a este proceso. No es nomás, aparte es cuando entra la misericordia de Dios. Eso es muy diferente, pero usted no sabe cuándo va a actuar la misericordia de Dios. Muchas personas también dentro de este ámbito de las enfermedades, pues se acercan y piden oración de liberación para que su enfermo sea sanado o para ser curadas ellas mismas. Sin más ni más, piden oración de liberación sin examinar si realmente es eso lo que necesitan. Es que también esto, discúlpeme hermano, pero también a veces nosotros caemos en ese mercado de oferta y demanda, ¿no? Yo he visto personas que si van a una comunidad a dar un mensaje de parte de Dios, pero si alguien no se le acerca y le pide, ore por mi hermano, entonces se pone hasta en su actitud aquella de gran médico, sanador espiritual. No, estos no son shows públicos. Póngale atención a lo que la palabra de Dios está diciendo. No es una forma para únicamente hacerlo. Yo sé que a muchos les choca lo que estoy diciendo. No lo aceptan, no lo ven como algo que realmente tiene que decirse, tiene que transmitirse de esa manera. Hay un proceso en todo esto. Otros quieren una especie de exorcismo, que el sacerdote haga todo sin que ellas no tengan absolutamente nada que poner de su parte. Hágame el favor. Se disgustan si se les pide un proceso de conversión, confesión de pecados, comunión frecuente, asistencia continua a la iglesia. Eso no les parece, no les parece. Quieren una curación, como dije, instantáneamente después de una fórmula mágica. Y esto no es así y no funciona así. Ni usted, ni yo
podemos ordenarle al Espíritu Santo lo que tiene que hacer, ni le podemos ordenar a Dios, ni le podemos ordenar a Jesús. Nosotros solamente, cuando se dan estos casos, intercedemos y pedimos la misericordia del Señor para el enfermo. Y cuando se tiene fe en Dios, cuando se tiene confianza en su palabra, cuando se abandona uno mismo por la intercesión a la voluntad de Dios, ¿no?, más la medicina, indudablemente se van a ver milagros. Y yo soy testigo hace unos días atrás de lo que le estoy diciendo. Por la oración de intercesión, por la oración comunitaria, pero claro, a que se le pide que haga la voluntad de Dios, que se le pide que asista a la iglesia. No, yo no tengo tiempo para eso, si yo lo que quiero es curarme. Que se le pida algo de conversión, pero aunque sea en sapo, contestan irónicamente, con sorna, con burla. No, eso no es para mí, yo no tengo nada que convertirme. Al que se le pide que confiese sus pecados, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo eso? No, si yo no soy pecador, pecadores son otros. Así que las indicaciones que están plasmadas en el libro del Eclesiástico, ya expuestas, ¿no?, analizadas, razonadas, se diría, son muy concretas en lo que respecta al proceso de curación, que implica ponerse primero en paz con Dios. Ese es el primer punto, en paz con Dios, demostrarle fe y en valerse de los medios espirituales y científicos para curarse. No se puede decir de otra manera. Está escrito, o como se dice, escrito está. Muchos sacerdotes han podido constatar cómo el sacramento de la confesión es básico para que la persona pueda ponerse en paz con Dios. Logre esta persona al mismo tiempo tener más confianza en el Señor y coopere con el médico en su curación. Confiesen sus pecados, dice Santiago, a los enfermos. Pero son muchísimos, demasiados, los que no quieren darle importancia a esta indicación clara que está plasmada en las Sagradas Escrituras. Hay quienes se atreven, hasta decir, no, si Dios, si Jesús es el doctor de doctores, usted ahí lo tiene a él, no necesita exámenes, no necesita gastar en eso, no necesita hospital, no necesita medicina, usted ore con fe y con confianza. Momento, ¿qué es lo que dice la Sagrada Escritura? Póngale atención, no confunda a los demás. No lo confunda. Y lo peor es que hay mismos que están en la iglesia que se atreven a decir semejantes barbaridades. Entonces, ¿la ciencia para quién existe? Solo para los pecadores. La Sagrada Escritura dice, busque al médico, pero también antes de eso, también póngase en paz con Dios. También el sacramento de la Eucaristía, lo que nosotros conocemos como la misa, es un medio curativo inigualable. Bien, dice Jesús, les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo y del hombre y beben su sangre, no tendrán vida. Y nos está hablando no solo de la vida eterna, sino también de la vida física. Y son muchos, aquí sucede lo contrario, que prefieren meterse un montón de pastillas y jarabes y no se preocupan por recibir el cuerpo sanador de Jesús en la Santa Comunión. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? También se da. Así es el ser humano, de extremo, de extremista. Unos no médicos, solo Dios, y otros no Dios, solo médico.
hay un cruce que se tiene que realizar, porque aquí lo dice la palabra de Dios. Así que, hermano y hermana, analícelo. Si usted quiere sanar, tiene que obedecer. Tiene que obedecer la voluntad de Dios. Tiene que obedecer a la palabra de Dios. Tiene que tener confianza en Dios. Tiene que tener un corazón limpio, una mente limpia y hablarle a Dios con confianza. Y eso es lo que ha sucedido a través de la historia de la iglesia, que testifica, ¿no?, las curaciones. Y basta que usted vaya, ahorita se me ocurre mencionarle la Basílica del Rosario, la iglesia de Santo Domingo, como la conocemos popularmente, y vaya a ver todas las plaquitas que están ahí, las pegadas en la pared del templo, agradeciendo los favores recibidos, agradeciendo los milagros, pero ahí hubo algo, hubo fe, hubo confianza, hubo medicina, hubo intercesión, pero todo también creyendo en Dios. Así que, como Naham, son muchos los que se muestran reacios a hundirse en las aguas sanadoras del Jordán. Son muchísimos. Y estas aguas sanadoras para nosotros vendría a ser como el sacramento de la confesión. Son muchos también los que no quieren mirar hacia el Calvario de la misa. Oiga, ¿cómo lo dije? Calvario de la misa. En donde se renueva el sacrificio de Jesús en la cruz, de donde brota la sangre de Cristo que nos cura de nuestra lepra espiritual y de nuestras enfermedades. Así que, hermano y hermana, espero que este mensaje haya sido de mucho para usted en su vida y que si usted está enfermo, tenga confianza en el Señor, obedezca la palabra del Señor, atienda las indicaciones de su médico, póngase en paz con Dios, aléjese de la vida que está llevando por de mal camino muchos, y los resultados van a ser inesperados. Pero eso sí, no se le olvide que antes tiene que estar en paz con Dios. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.